vamos a pasar al informe distrital y de salud. Para esta sección, en este momento nos van a acompañar Alba Marina Sierra, integrante de la Junta Directiva de la ADE, secretaria de Asuntos Jurídicos, y Andrés Julier Rodríguez, también de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y de Salud. Y para ambos, pues el asunto, eh, vamos a trabajar alrededor de cómo va el pulso en Bogotá con el retorno a clases. ¿Qué se debe hacer en caso de un COVID positivo en los colegios? ¿A quién se reporta? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar en esas instituciones? ¿Ya están conectados? Entonces les damos la bienvenida a Alba Marina. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y por este fabuloso programa. Bien, a ti muchas gracias por acompañarnos. Andrés Cubides, bienvenido y muy buenos días. Andrés Valle, muy buenos días. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que están aquí con los encuentros pedagógicos. Cuéntanos, Valle. Bueno, como lo anunciaba, pues el gran tema que nos convoca para conversar con ustedes es en qué va el pulso en Bogotá con el asunto del retorno a clases y qué hacer cuál es el protocolo, cómo es la ruta cuando aparece un caso positivo, a quién se reporta, qué se debe hacer. ¿Quién comienza? Valle, por supuesto, con Alba Marina, por favor. Alba Marina, adelante. ¿Cuál es su percepción de lo Eh, que acabamos de decir? bueno, muchas gracias. Yo primero quiero hacer un análisis y una reflexión a toda la comunidad educativa sobre lo que ha sido estos 15 meses de lucha permanente desde la ADE para hacerle comprender a esta administración durante estos meses de la importancia del derecho constitucional a la vida. Y empiezo con esto porque estoy muy consternada. Acaba de darnos la noticia el Colegio Nuevo Chile. Al día de ayer, a las 5 de la tarde, nos falleció una maestra orientadora en las horas de la tarde, de la jornada de la tarde. Entonces, ese análisis lo quiero hacer porque nosotros logramos durante 15 meses hacer resistencia y salvar vidas. Pero este gobierno nacional y distrital lo que ha inducido es a la muerte. Realmente todos los protocolos, los comités de contingencia, la fracasada alternancia en este momento no sirvieron para nada. Lo que ha hecho esta administración nacional y distrital ha sido la imposición a través de unos actos administrativos ilegales, de por cierto, inconstitucionales, que están llevando a los focos de contagio y al fallecimiento de maestros, estudiantes, y esta situación nos tiene en alerta en Bogotá. No nos podemos quedar cruzados de brazos frente a la muerte y a los focos de contagio de nuestra querida comunidad educativa. De tal manera que se está recogiendo desde la página de la ADE todas las denuncias de las instituciones educativas con respecto a infraestructura, a irregularidades en elementos de bioseguridad, porque no es posible que la Secretaría de Educación envíe unos elementos de bioseguridad que no tienen recursos, que no son suficientes, que no tienen la eficacia para la seguridad y para prevenir la vida de los maestros, de tal manera que no podemos hablar de unos tapabocas que la Secretaría de Educación no le quiere invertir. Estos tapabocas que los compramos, que los compran los maestros para hacer su seguridad, valen 3.000 pesos. La Secretaría de Educación está dando unos tapabocas que valen 800 o 500 pesos, unos tapabocas que no son eficientes. Están entregando alcohol y gel, alcohol que está vencido. Están entregando por las denuncias de los maestros unos lavamanos que no sirve, infraestructura donde no hay agua. O sea, de verdad que uno no alcanza a comprender, no alcanza a entender cómo esta administración está mandando a la muerte masiva a la comunidad educativa. Entonces, queremos primero que todo dejar ese precedente y en segundo llamar a la alerta a la comunidad educativa. Necesitamos todas las denuncias
videos, fotografías, porque esto debe ir a los controles, a las entidades de control. Y así la Procuraduría esté de acuerdo con la presencialidad, nosotros tenemos que sentar precedente frente a las demás entidades, como es el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Distrital, el Ministerio de Educación, la Personería, la Procuraduría y la Contraloría, que no han sido capaces de garantizar unos elementos mínimos para poder regresar en seguridad la comunidad educativa. Entonces, quería hacer primero énfasis en esa situación. Ya el tema de la ruta que se está trazando es precisamente la resistencia que nosotros como ADE hemos venido haciendo. Yo creo que se debe tomar una decisión en las instituciones educativas de suspender la presencialidad en estas condiciones tan complicadas y tan difíciles, donde ya tenemos focos de contagio y sobre todo maestros fallecidos. Sí, Andrés Ballén, la descripción que Bien. acaba de hacer, la descripción que Ajá, acaba de Alba hacer Alba Marina, Marina. sí, 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 gracias Alba Marina, muy, muy amable. Y pues de verdad que lamentamos mucho el fallecimiento de esta maestra que nos refieres del Colegio Nuevo Chile. Toda nuestra solidaridad y nuestro abrazo a esta comunidad educativa. Andrés Cubides, entonces, No, partiendo de lo que señalaba Alba Marina, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es esa ruta y qué otros aspectos hay que analizarle a esto, Andrés? no, Andrés Ballén, mire, yo lo que quiero precisar, porque es que Alba Marina hace una exposición muy amplia y ajustada a la realidad. Yo lo que quiero señalar es que la presencialidad en el magisterio, voy a referirme al sector magisterio, está bajo la coacción, bajo la amenaza, bajo los disciplinarios, bajo toda la presión administrativa, bajo los descuentos. Es decir, los maestros hoy están asistiendo a los colegios bajo el temor de la prepotencia y el desprecio de la vida que tiene la administración de Bogotá y obviamente la administración nacional. Eh, la situación en los colegios está muy delicada porque es que resulta que los colegios no son islas con respecto a la situación del contagio en Bogotá. Cuando uno mira la normatividad, tanto la circular 11 como la resolución 777, desconocieron los protocolos y descargaron toda la responsabilidad en las personas, porque la redujeron simplemente al autocuidado, al lavado de las manos, al distanciamiento y al uso de gel. Eso debía de hacerse tal como lo recomienda la comunidad médica, que son con los aislamientos de las comunidades sectorizados, además de la implementación de verdaderas políticas para ubicar los contagios que son con la pruebas PCR en la cantidad que se merece el país y por supuesto la implementación más rápida y oportuna del programa de vacunación. Mientras eso no se dé, el contagio sigue permanente y en las instituciones educativas, entonces ya como lo acaba de explicar la compañera Alba Marina, se comienzan a presentar este tipo de, de efectos letales. La muerte de una maestra es tan solo un indicio. Por esa razón, la ADE está recogiendo la información precisa de en qué colegios se presentan los contagios, porque es que resulta que esta información la tiene muy guardada la Secretaría de Educación y por supuesto también la Secretaría de Salud, porque son informaciones sectorizadas. ¿Qué podemos nosotros decir a esto? Que cuando se presenten ya los contagios, porque los maestros están en la presencialidad, quien debe actuar de manera inmediata son los docentes, para poner el conocimiento, en conocimiento de los gobiernos escolares. Seguimos recomendando lo que hemos hecho durante estos 15 meses de pandemia, y es que la acción más recomendada es la de los gobiernos escolares por intermedio de los consejos directivos, el consejo de maestros, los consejos de padres, los consejos estudiantiles, que son válidos por la ley que le otorga la 115 de 1994. Cuando se encuentren casos, entonces la norma está diciendo que hay que oficiar al superior inmediato, pues toca en este instante oficiar con documento escrito a las respectivas rectorías y uno lee los documentos y dicen que se alertarán los sistemas de emergencia,
pero es que uno no los ve por ningún lado, no están descritos en la ley y además están hablando del sistema de burbujas. Es decir, como curso por curso, el curso se considera una burbuja y en ese caso, cuando se encuentra un contagiado en un curso de esos, entonces se aísla la burbuja para no aislar a toda la institución educativa. Pero lo cierto es que el contagio no tiene control, entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Y además recomendamos a los gobiernos escolares revisar de manera permanente las estadísticas, aunque sabemos que tienen unas fallas porque la información no está llegando al momento, entonces los datos que allí se encuentran no están actualizados. Bogotá está desbordada. Bogotá sigue sobrepasándose 3 veces más del límite máximo establecido por el CDC de Estados Unidos, que es de 200, que es cuando las ciudades se consideran supremamente peligrosas. Bogotá hoy está por alrededor de 600 y el uso de camas UCI, por ejemplo, sí es cierto que ha bajado, pero indudablemente de lo que se trata es de las personas no lleguen a esos estadios. Sabemos estadísticamente y en la práctica que quien llega a una UCI tiene 50% de posibilidades de salir vivo. Por esa razón, se deben implementar con mayor efectividad todas las medidas por el gobierno nacional y por el gobierno distrital y por las secretarías de salud y por supuesto de nuestra IPS Servisalud, que tienen que seguir aplicando las vacunas con el ritmo acelerado, pero también aquí aclaramos que dependen absolutamente de la Secretaría de Salud. Igualmente, que el sistema de salud de nuestra IPS se active de manera inmediata en el momento en que es reportado un posible caso de COVID, porque es que en la práctica estamos encontrando de que es muy lenta, y si no es lenta, entonces es nula. Para que la atención primaria, la teleconsulta con los médicos y por supuesto ese proceso posterior también se ve completamente afectado, porque si ese contacto inicial no es efectivo, entonces el procedimiento para aplicar las pruebas PCR o la de antígenos y los medicamentos y el seguimiento al paciente en su confinamiento, entonces también se nos vuelve nula y eso es un martirio y un riesgo para la vida. Entonces nosotros seguimos insistiendo en que son los gobiernos escolares los que tienen que reaccionar en las instituciones educativas. Eso está permitido por la ley. Lo que pasa es que la normatividad expedida quiere ocultar ese procedimiento legal para tratar de aislar a las instituciones educativas en esto de la reacción de las comunidades educativas frente al contagio. Listo. Vayan, no sé, Vale, sí. vale Andrés, muchas gracias por esas precisiones. Y ya para cerrar le damos la palabra nuevamente a la compañera Alba Marina para que puedas comentar, Alba, rápidamente cuál es tu punto de vista como secretaria de Asuntos Jurídicos con relación a las tutelas que se están interponiendo con ocasión del derecho a la protección del derecho a la vida en el marco de la alternancia. Claro que sí. Mira, la Constitución Política a través del artículo 86 reglamenta la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en defensa de condiciones especiales como es esta pandemia, porque es una condición supremamente especial donde se afecta la vida y la salud de la comunidad educativa. Por lo tanto, la tutela es procedente, de tal manera que cuando hablamos de que en el país se han instaurado varias tutelas, esas tutelas son procedentes y cuando hablamos de que ha sido admitida, porque eso hay que precisarlo muy bien, se considera que efectivamente la reclamación que usted ha hecho para proteger los derechos fundamentales que resultan amenazados, pues el juzgado notifica a las partes diciendo la tutela es admitida. Eso no quiere decir que ha fallado a favor o en contra, simplemente los notifica de ese proceso que va a revisar el juez en un transcurso de 10 días. Después de expedir el fallo, ya de fondo, con relación a todas las pretensiones, peticiones, los derechos fundamentales invocados por ser vulnerados, esta pues se niega o no, y viene entonces la impugnación y el tema ya de ordenar prácticas, solicitar prácticas de pruebas. Esta parte probatoria
pienso yo que es la básica y la más importante. Es de ahí que algunas de las tutelas que se han instaurado a nivel nacional, algunas en sus fallos han sido favorables y otras no. ¿Por qué? Precisamente porque los jueces ven que no hay procedencia porque los medios probatorios no son suficientes. De tal manera que las medidas que se están haciendo ahorita a nivel nacional o que se están solicitando a través de las tutelas, que son las medidas provisionales, pues esas medidas caben y los jueces tienen que mirar si se decreta medida provisional. Es así que depende del juez, por eso no tenemos en derecho, no podemos asegurar que con una acción de tutela realmente los jueces puedan fallar en favor o en contra. Pero sí, pues es un medio, digamos que de analizar desde los juzgados cómo se está dando el desarrollo. Más aún, pienso que en este momento los juzgados con los medios probatorios que se van a dar y que se vienen dando en estas 2 semanas de presencialidad, donde ahora sí tenemos en físico toda la realidad que se está viviendo en la presencialidad, pues es un medio probatorio que puede ser estudiado, que puede ser analizado, que pueden hacerse visitas administrativas y que realmente todos esos medios probatorios nos pueden dar una favorabilidad. Desde Bogotá, pues se está mirando la posibilidad, no se ha decidido, pero estamos prestos a recoger todo esto como medios probatorios y pues a nivel nacional, ustedes ya saben, algunas regiones han fallado a favor, otras en contra, decretando apenas una medida provisional o medida cautelar, porque ya con relación a los fallos de fondo, pues el juzgado se toma su tiempo de 10 días, en el transcurso de 10 días, para negar o no la tutela. Entonces, y luego viene otra instancia que es la impugnación, entonces es algo que ya va un poco más de tiempo de 20 días para que ellos miren esa situación. Entonces, por ahora, pues está moviendo esta situación a nivel nacional y pues esperamos que favorezca a la comunidad educativa y al magisterio en general del país. Listo, Alba, muchísimas gracias. A Alba y a Andrés Cubides les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación esta mañana y por supuesto siguen cordialmente invitados para que le hagamos desarrollo y seguimiento a todos estos temas en emisiones posteriores. Les agradezco mucho y les deseo un muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias, Bayen. Muy amable. Feliz fin de semana. Buen día. Igualmente, Andrés.